Cuando uno comienza a analizar la circunstancia en la que estamos inmersos, el mundo entero, y ahora con foco en la Argentina, comienza a evaluar estas relaciones entre los casos de coronavirus y la cantidad de contagios, también con el desarrollo económico. Voy a darle las buenas noches a Facundo. ¿Cómo estás, Facu? Buenas noches, y Diana. vamos a recibir rápidamente a Gonzalo Rondinone, que es el director en Ciencias Económicas. Gonzalo, buenas noches. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. En algún punto buscar un poco tu análisis, ¿no? Acerca de cómo se distribuye la riqueza en la Argentina y un poco estas conexiones que veníamos realizando recién en la venta de la gran cantidad de casos de coronavirus que tienen las economías un poco más desarrolladas de nuestro país. Sí, claro. Un poco como vos lo planteabas, es una muy buena oportunidad para poner en debate nuevamente un debate que ya nos venimos dando hace más de 200 años en Argentina. De hecho, si uno estudia la estructura productiva argentina, hay algunos enclaves que se pueden encontrar desde los inicios. Definitivamente, como vos decís, mayor actividad económica implica necesariamente mayor circulación de gente. Y eso está correlacionado directamente con la cantidad de casos de coronavirus. Pero bueno, sería deseable empezar a pensar en el desarrollo de ciertas regiones postergadas del país en función de industrializar ciertas zonas con alguna mirada más federal, por supuesto. Gonzalo, si contemplamos estas cifras que analizábamos en un comienzo, más de la mitad del PBI se concentra en AMBA y lo cierto también es que ahí pasa todo lo más importante con respecto al coronavirus. Pero ¿qué pasa con la recaudación? Porque evidentemente con este efecto la coparticipación afecta también a todas las provincias que quizás ni siquiera tienen coronavirus, ¿no? Sí, definitivamente. En Argentina tenemos un sistema donde la nación administra el 70% de los recursos y a partir de ahí eso empieza a volcar al resto de las provincias. Así que definitivamente lo que pase en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires definitivamente le va a pegar al resto de las provincias por el tipo de sistema tributario que tenemos. El sistema tributario que tenemos se dice que está invertido, es decir, Nación maneja casi el 70%, a pesar de que le corresponde un poco más a las provincias, y eso a partir de ahí va cayendo a las provincias, y eso a su vez cae a los municipios también, que no hay que olvidarse de eso, ¿no? Porque al final del día mucha de la respuesta hoy está de la mano de los intendentes, quienes son los que tienen que tomar la determinación de si abrir o no algunos lugares, y son los que están en el último eslabón de cómo va cayendo la recaudación. Va de nación a provincia, de provincia a municipios, y son los municipios hoy quienes están casi en la primera línea de defensa. Gonzalo, ¿podríamos hablar y analizar un poco más acerca de este sistema tributario que vos estás mencionando, que tiene necesidad ahora como de reformularse? Porque siempre es algo en danza. De hecho, el gobierno anterior, el de Mauricio Macri, es algo con una promesa que le ha hecho a cierta clase del país, que después no se llevó a cabo. Y todos los gobiernos, a veces, no siempre, pero renuevan un poco esa esperanza, que por los hechos nos damos cuenta que no se realiza. Sí, Diana, es algo muy difícil, es algo muy complejo, porque implicaría que todas las jurisdicciones del país se pongan de acuerdo. Si uno observa, por ejemplo, sacando el caso de Ciudad de Buenos Aires y de Provincia de Buenos Aires, el resto de las provincias reciben mucho más de la concentración de población, por lo cual le estarías diciendo, de alguna manera, si Provincia de Buenos Aires o Ciudad quisieran recuperar algo de lo que ponen como diferencia de concentración, implicaría que algunos otros lugares tengan que resignar algo. Pero al mismo tiempo, son esos los lugares que nosotros queremos desarrollar también. Los lugares esos que reciben, por ejemplo, en la región norte del país, es una de las más postergadas y es una de las que necesita también ser mirada con una mirada de desarrollo, porque este debate de hacia dónde iría la coparticipación muchas veces es puesto en términos de, bueno, Cava o Provincia de Buenos Aires pone mucho más de lo que recibe después. Pero también la pregunta tiene que ser cómo desarrollamos esas regiones más postergadas del país, cómo desarrollamos la región norte, que si uno mira, ¿Y cómo la desarrollamos? Exacto. Bueno, primero esa es una gran pregunta muy compleja.
primero, tiene que ser con varios ejes, ¿no? Tiene que ser con una mirada sistémica. Siempre me gusta responder un poco esa pregunta con eso, es decir, no alcanza con un plan solo individual, en términos de, bueno, no sé, a ver, agarremos una región del país y digamos que vamos a desarrollar solo la construcción ahí. Porque si no, esas son estrategias donde durante algún tiempo tenés algún efecto y después no más. Entonces, por ejemplo, uno puede desarrollar industria en un lugar, pero ¿qué necesita? La gente necesita vivienda. Tenés un gran déficit habitacional en Argentina, entonces vos no podés desarrollar el impulso de una región sin necesariamente pensar en la vivienda. Y al mismo tiempo también tenés que pensar en cómo son la conexión eléctrica y la conexión de gas. Claro. Si uno mira esos mapas, yo justo hoy les había pasado unos mapas, la región norte de Argentina es la más postergada en términos de conexión de gas, en términos de conexión de electricidad. Entonces uno dice, bueno, instalemos industria ahí, pero al mismo tiempo tenés que pensar en la infraestructura y al mismo tiempo tenés que pensar en cómo vas a mover la producción de esos lugares, por lo cual implica que tenés que hacer un fuerte plan de logística en desarrollo de rutas, en desarrollo de trenes. Por ejemplo, En conectividad, que era lo que mencionabas recién. por supuesto. Yo trabajé muchos años en el sector agropecuario y el sector agropecuario en Argentina es de punta a nivel mundial. Es decir, si uno dijera, bueno, a ver, nos gustaría tener más industria, seguro, pero ¿qué tenemos para decir en nuestro sector agropecuario? Que es uno de los más desarrollados a nivel mundial. La soja en Argentina se mueve en camiones. El 95% de la soja se mueve en camiones. ¿Sabes cuánta soja entra en un camión? Entran 27 toneladas. Argentina produce 60 millones de toneladas de soja. Es decir, que cada año hay 3 millones de camiones, de viajes de camiones que se producen solamente para mover la cosecha de soja de alguna manera. Entonces, si al sector más desarrollado le estamos pidiendo eso, entonces un sector que necesitaría desarrollo de trenes y otras cosas. Claro. Es decir, así de complejo es el debate que nos debemos en términos de desarrollo y así de complejo y de sistémica es la respuesta que tenemos que dar para eso. ¿Y esta crisis no crees que puede ser una oportunidad para redefinir los incentivos? Ya que la economía está de hecho, en una por situación ejemplo, crítica. Sí. De hecho, por ejemplo, el plan anunciado por el presidente Fernández ayer en términos de construcción de vivienda me parece que es un gran paso en ese sentido. Desde FAIMA, yo soy director ejecutivo de la Federación Maderera Argentina, apoyamos fuertemente la construcción de casas de madera en el norte, que es una de las alternativas. Tenemos una de las plantas de más alta tecnología de Latinoamérica puesta en el norte, los aserraderos de Misiones. De hecho, hay que hacerlo con una mirada regional, se puede, pero también hay que reconocer que va a llevar tiempo y hay que tener un poco de paciencia. Lo que pasa es que, Gonzalo, vos estás ponderando, ¿no?, la presentación del plan del presidente de construcción de viviendas, pero acá es algo mucho más amplio, ¿no? Habría que la construcción de viviendas sea parte de una planificación mucho más amplia que lleve después en distintas etapas el desarrollo. Mientras yo te escuchaba me acordaba de Vaca Muerta, todas las ciudades que se armaron alrededor de Vaca Muerta que de repente se vieron tan colapsadas por la cantidad de gente que no dio la conectividad ni siquiera tampoco los servicios de agua o de luz abasto para poder sostener la misma calidad para toda la población que ya vivía allí. Definitivamente, Diana, por eso insisto yo en la mirada sistémica. No es solamente un plan aislado, no es solamente pensar en la vivienda, o no es solamente pensar, por ejemplo, incluso vos ponías el tema de Vaca Muerta. Fíjate, ahora que el precio del petróleo a nivel internacional cayó fuertemente, también te expones a ese tipo de cosas cuando haces el desarrollo solamente mirando esa única variable. Cuando uno mira esa variable sin mirar el resto, bueno, te expones a otro tipo de riesgos. Por eso es un gran debate que hay que darse, es un debate complejo, por supuesto, pero son proyectos que hay que encararlos con mucho tiempo, llevan mucho dinero también, es cierto. Por eso también es muy importante tratar de resolver el tema del default, de evitar el default y la renegociación de la deuda. Yo sé que parece que son temas inconexos, pero no lo son. Un país cuando entra en un default lleva muchísimos años volver a los mercados de capitales. Y estas obras de infraestructura, de conectividad, de rutas, de trenes... Requieren inversión. Requieren de una inversión muy grande. Y para esa inversión muy grande necesitas acceso al mercado de capitales, ya sea local, ojalá pudiera ser en pesos, o al mercado internacional en dólares. Pero necesitas el mercado de capitales. Y ese mercado de capitales está atado a la renegociación de deuda. Entonces, también pensar el desarrollo del país está atado un poco a la renegociación de deuda que estamos viviendo en este momento y que ojalá sea positiva la resolución. Gonzalo, ¿cuáles serían los sectores que crees
que se pueden desarrollar en el interior del país justamente para generar nuevos polos productivos? Sí, lo que hay que hacer es un tema de potenciar las oportunidades de ciertos lugares. Por ejemplo, yo me pararía mucho en principio sobre las ventajas que tiene el sector agropecuario. Te voy a usar, por ejemplo, el caso de Entre Ríos, por ejemplo, donde a partir de se instaló fuertemente la producción de cerdo. ¿Por qué? Empezó a aparecer mucho cultivo de maíz y uno de los buenos destinos del maíz es la comida para el cerdo, digamos. Exacto. Y es mucho más valor agregado exportar cerdo que exportar maíz directamente. Digo, como un pequeño ejemplo, y lleva mucho tiempo, ¿sí? No estoy pensando solamente en el sector agropecuario, vamos también al sector industrial, al sector de servicios, hay que darle fuertemente al sector de software, al sector de madera. Tenemos un sector con mucho potencial que necesita mucho empuje en términos de consumo y en términos también de que está atado a la construcción. Hay muchos trabajos. Yo me pararía sobre las ventajas competitivas que tiene Argentina, en principio sobre el sector primario, y empezar a industrializar a partir de ahí. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a permitir traer divisas lo más rápido posible. Para eso, ayudar a los sectores un poco más postergados, por decirlo de alguna manera, o con menores ventajas. Siempre mirando en industrializar cada vez más, ¿sí? No estoy pensando en quedarme en el sector agropecuario, siempre pensando en industrializar más. Pero mi punto de ventaja, quiero arrancar donde estoy más adelante en la línea, donde me puedo poner más competitivo. Si yo arranco a decir, bueno, quiero producir, quiero ser la próxima Apple, y por ahí estoy 200 años hasta ser la próxima Apple, y para cuando la creé, ya China tiene la nueva marca de computadora. Es interesante lo que estás planteando. Pararme desde donde soy lo más competitivo posible para así ayudar a los sectores más postergados. En algún punto también armar como esta planificación que requiere de muchas ramas. La verdad que es muy interesante para empezar a tener de verdad una Argentina más federal. Quizás esta crisis presenta una oportunidad, espero que no la desaprovechemos en algún punto, Gonzalo. Definitivamente, definitivamente. Digo, hay empresas, por ejemplo, hay empresas que se dieron cuenta y empezaron a aprovechar el tema del teletrabajo, empresas que jamás lo hubiesen hecho, ni siquiera claro, se lo plantearon como una oportunidad. Y eso a la vez empezó a abrir otros debates, como por ejemplo que los empleados necesitan condiciones de trabajo en su hogar para desarrollar el teletrabajo. Y en ese momento te empezaste a dar cuenta que necesitabas una buena conexión estable a Internet para poder tener tu trabajo. Y así con un montón de cuestiones que empiezan a plantearse y que me parece que son sanos debates para adelante también. Que en medio de todo esto podamos sacar algunas oportunidades. Gonzalo, muchas gracias. Buenas noches. Y Ana, gracias a ustedes. Es interesante lo que planteaba recién.